Muy buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Es mi deseo y quisiera compartir con ustedes una corta reflexión en la palabra de nuestro Dios, pero antes me gustaría hacer una oración. Padre, gracias te doy por este tiempo en el que puedo tener tu palabra en mis manos y poder deleitarme en ella, Señor. Pero quisiera también poder compartir una corta reflexión en tu palabra en esta mañana con mis hermanos y quisiera que por medio de tu Espíritu Santo podamos ser edificados, alentados y fortalecidos por medio de ella. Señor, yo te ruego esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. En una ocasión el pastor y predicador español David Barceló comenzó a reprender a su pequeño hijo por algo malo que había hecho y le decía: Dani, lo que has hecho está muy mal y has pecado. Ahora tu corazón está sucio. Seguido de estas palabras, el pequeño infante dijo: lo limpiaré, y comenzó a frotarse el pecho fuertemente con sus manos, y al ver que no le era posible por sí mismo tocar su corazón para limpiarlo, sino que solo conseguía arrugar cada vez más su camisa, alzó sus ojos y su voz al cielo y gritó: Dios mío, ayúdame. Y tal vez este pequeño niño ni siquiera conocía el significado de la palabra arrepentimiento, pero de una manera espontánea manifestó que había pecado y necesitaba de Dios. Habiendo escuchado esta breve historia, me gustaría poder hablar un poquito acerca del arrepentimiento y le he puesto por título a esta reflexión: el verdadero arrepentimiento. Y me gustaría que abrieran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Me gustaría leer los versículos 9 y 10. Y dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y es mi propósito que nosotros podamos entender dos cosas importantes sobre el arrepentimiento y que están implícitos en estos dos pasajes que acabamos de leer. Número uno, que el arrepentimiento que viene de Dios produce vida y salvación. Y número dos, que el arrepentimiento que viene del mundo produce muerte. Ahora, el arrepentimiento que viene de Dios, el cual produce vida y salvación, es aquel que viene luego de haber sido entristecidos por nuestro pecado al ser confrontados por la palabra de Dios. Comenzamos a sentir cierto dolor debido a que la palabra de Dios nos ha lastimado, y ese dolor es el que nos lleva al arrepentimiento, produciendo como fruto final la vida eterna y la salvación. Y es lo que precisamente dice el versículo 9, pero me gustaría leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Ahora me alegro de haberla enviado, hablando de la carta, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Hermanos, la única manera en la que nosotros un día salimos de nuestro mundo de pecado fue debido a la tristeza que Dios puso en nuestro corazón. Al escuchar su palabra, al recibir el Evangelio, hubo una tristeza que vino de parte de Dios a nuestro corazón, la cual produjo en nosotros el arrepentimiento para hacer que nosotros nos volviéramos de nuestros pecados. Ahora, ¿será que una vez que hemos experimentado el arrepentimiento, no volveremos a pecar? De ninguna manera. Nuestra naturaleza caída seguirá siendo influenciada por el pecado, mas no esclavizada al mismo. Y es debido a esto que constantemente vamos a ir a Cristo en arrepentimiento. Ahora, es importante que este arrepentimiento sea un arrepentimiento con contrición y no con atrición. ¿En qué se diferencian estos dos arrepentimientos? El arrepentimiento con contrición es aquel
que un hijo de Dios siente en su corazón cuando le ha fallado a Dios, y su corazón se angustia, se entristece y siente profundo dolor al verle fallado a Dios. Recuerden lo que dice el texto: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Contrito viene de contrición, es decir, se produce dolor en el corazón. Hay tristeza y profunda angustia al haberle fallado a Dios. Ahora, el arrepentimiento con atrición es el arrepentimiento que sienten aquellas personas, incluso creyentes, han llegado a sentir este arrepentimiento, y es cuando le han fallado a Dios, pero no sienten dolor, ni tristeza, ni angustia por haberle fallado a Dios, sino que tienen temor a las consecuencias del error que cometieron. El punto número 2, el arrepentimiento que viene del mundo y que produce muerte, es aquel arrepentimiento que no está fundamentado en Dios, sino en los sentimientos y en las emociones humanas. Personas que cometen errores, reconocen su falla, pero pasado el tiempo caen en errores peores que los primeros. Experimentan una tristeza insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque carece de un arrepentimiento genuino, el cual solo proviene de Dios, no del mundo. Y es por esta razón que el resultado del arrepentimiento, que es producido de la tristeza del mundo, es muerte espiritual. Si vemos en el versículo 10, pero en la parte final, dice: pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y es por eso que estas personas siguen viviendo de esta manera, como si fuera una muerte espiritual, o sea, están muertos espiritualmente. Recuerdo que hace unos días compartía con un hermano de la iglesia, y él me decía: yo me siento muchas veces angustiado, me aflijo porque quisiera poder ser mejor, porque quisiera no fallarle a Dios, porque siento que me falta mucho por recorrer. Y yo le decía: ¿sabes qué? Alégrate y gózate, hermano, porque sientes esta angustia en tu corazón, porque eso significa y es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti. Si el Espíritu Santo no morara en ti, tú no sintieras tal sensación. Entonces eso significaría que tú no eres un hijo de Dios. Pero como el Espíritu Santo mora en ti, el cual te va ayudando a eliminar todas aquellas cosas que son pecado y que a Dios no le agradan, esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces es un malestar que sientes, pero al mismo tiempo debes de sentirte regocijado y gozoso en el Señor de sentir tal cosa. Hermanos, tal vez suene paradójico o contradictorio lo que voy a decir, pero debemos sentir regocijo, gozo en nuestros corazones en el momento en el que estemos pasando por la peor aflicción o angustia por haberle fallado a Dios. Estaríamos experimentando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la cual nos daría como testimonio que somos hijos de Dios. Y sería esta la obra del Espíritu la que nos llevaría a levantar nuestros ojos y nuestras manos hacia el cielo, como lo hizo este pequeño Dani, y gritar: Dios mío, ayúdame, porque yo no puedo. Que Dios les bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos. Oremos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día, Señor, entristeciste nuestros corazones cuando tu palabra llegó a nuestras vidas, cuando el Evangelio llegó a nuestros corazones. Una gran tristeza se apoderó de nosotros, la cual provenía de parte tuya, y esa tristeza fue la que nos llevó a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, a confesar nuestras iniquidades delante de ti y a pedirte, Señor, que nos ayudaras, y a pedirte, Señor, que tuvieras misericordia de nosotros. Y gracias, Señor, te damos porque en verdad tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por tu redención. Bendice nuestras vidas en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.